Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es María Camila Ordóñez Galvez. Mi grupo está conformado por Cristiano Urrutia, Julián Paz, Diana Gutiérrez y Alejandra Cruz. Hoy vamos a hablar un poco sobre la historia del pensamiento psicosocial. Bueno, para poder comprender psicosocialmente es importante poder acercarse a la realidad en la que se vive. También reconocer los significados que la situación posee para estas personas que se están relacionando, que están interactuando entre sí. Entonces se puede decir que la realidad viene siendo una construcción social en la cual en conjunto también nos vamos construyendo unos a otros continuamente. Bueno, en el contexto de las relaciones sociales y su transformación se encuentra la clave, valga la redundancia nuevamente, para la transformación de las situaciones y también para la solución de los problemas. Ahora ya de pronto en el contexto de las relaciones sociales de confrontación entre una burguesía en ascenso y una clase noble aristocrática y feudal, vienen haciendo un clima como de reflexión y también de crítica. Este le da lugar a la generación del proyecto de la Ilustración. Bueno, este viene siendo un movimiento ya más social e intelectual basado en los debates de las clases burguesas y aristocráticas, donde se está construyendo una nueva concepción del mundo en la que el hombre como especie está ya dentro de la discusión. Bueno, entonces con respecto a la demanda de que el ser humano debe usar su razón para poder orientarse, aquí nos apoyaremos un poco en la propuesta de Kant, cuando caracteriza este movimiento con su afirmación de que la ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo viene siendo el culpable. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito al contexto de la modernidad. Cuando hablamos del surgimiento de la modernidad en la historia social, nos referimos más que todo al cambio de la mentalidad medieval, ya hacia un pensamiento un poco más racional. Aquí ya se observa la realidad como una máquina susceptible de venir siendo conocida y también controlada. Ya en el siglo XIX, ya después del proceso de la industrialización y de la modernización, se generan las migraciones y procesos también de urbanización, donde la vida comunitaria en los lugares de origen era reemplazada ya por una vida centrada en el individualismo y también la competitividad que se fundamentaba en el pensamiento ya más liberal, ilustrado, racional e solidario. Ya en el siglo XX influye el pensamiento social norteamericano, que incluye la industrialización y demás, buscando ya una aplicación del pensamiento sociológico a la democratización de la sociedad y también la aplicación del método científico a la solución de los problemas poblacionales. De acuerdo con la interpretación de Amalio Blanco en la obra de Mem, donde nace pues ese pensamiento psicosocial, en donde pues de manera de ser, nace de manera de ser y no solo de investigar, es decir que pues este autor elabora una obra de teoría propia de la naturaleza humana, que se abarca pues desde de esa concepción social del sujeto, donde se pueden pues ver esos procesos de interacción como lo hemos venido llamando la psicología social. Entonces es aquí donde podemos ver esa interacción simbólica y Charles pues, nos va a proponer esa teoría conocida, la del espejo, donde pues nos muestra cómo entender esas relaciones entre los individuos, ¿no? Entre la sociedad y ese sentido de sí mismo. O sea, pues esa capacidad de vernos a sí mismos o como vemos o como nos ven otras personas en la sociedad. Es decir, que pues, o sea, cómo opinamos o opinan ellos de nosotros o de los demás o de otras personas. De acuerdo pues con estos autores, desarrollamos papeles o roles de acuerdo a las situaciones que queremos pues ser notados, ¿no? Buscando pues de destacarnos en nuestros roles o los papeles que vayamos a realizar en la sociedad, ¿no? Y también pues cómo asumimos esa comprensión de la realidad a partir pues del sentido común como agentes activos, siempre estamos como agentes activos, ¿no? Capaces pues de definir esas situaciones sociales en las que nos encontramos, basándonos pues en lo subjetivo de cada persona, o sea, basado en esas experiencias que tiene cada individuo. También nos habla algo muy importante aquí, que son 3 conceptos claves para estudiar
esas situaciones, ¿no? Que aporta el enfoque de etnometodología. Una de ellas es la indexicabilidad, es decir, que esa expresión como esa expresión propia de la situación que es particular o local de cada sujeto, ¿no? La otra es la intersubjetividad, es decir, la persona establece un mundo con significados pues, compartidos sobre esa realidad, ¿no? Para poder interactuar entre otras personas y entre lo que, bueno. Y la otra es la reflexibilidad, es decir, esa capacidad del ser humano de tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento, es decir, controlar esa propia apariencia y darle pues una forma adecuada a esa apariencia, ¿no? Estos autores pues nos muestran que debemos entender en qué contexto pues se expresa el ser humano. Pues digamos, a partir de esas investigaciones se comienza pues a descubrir ese sistema familiar como un sistema también de interacción comunicativa, donde pues el sujeto se encuentra atrapado en un sistema de relaciones intrapersonales. Y pues estos autores nos muestran pues cómo nosotros interactuamos en el contexto social, dependiendo de nuestras experiencias, de esa subjetividad que tiene cada ser humano para notar y ver la realidad, para darle frente a cualquier situación, digamos, que se estén presentando en el contexto en que se encuentre. Bueno, por otra parte, pues es muy necesario mencionar a Fals Borda con su conocida obra La sociología crítica. Entonces lo que pasa en la obra es que a partir de trabajos con campesinos donde se plantea pues el problema de la construcción del conocimiento popular. Entonces cabe resaltar que la obra de este autor de alguna manera da lugar a lo que es la conformación de todo lo que es un movimiento mundial, y pues cabe destacar que este se concreta en el Simposio Mundial de Cartagena sobre investigación, acción participativa. Pues también hablemos un poco sobre uno de los aportes centrales en lo que se refiere al paradigma de la investigación. Bueno, pues la acción participativa se da aquí mediante el replanteamiento de la relación sujeto-objeto en la producción del conocimiento. Y bueno, pues con esto nos referimos a que en el modelo positivista se asume pues de alguna manera el conocimiento producido por el método experimental como un fiel, por así decirlo, una fiel representación del objeto o pues del mundo, que este es independiente del sujeto. También debemos mencionar el nuevo paradigma de la IAP. Entonces, este nuevo paradigma adopta la relación sujeto, es decir, el sujeto como una relación que produce conocimiento. Entonces, de alguna manera se rompe como con esa neutralidad del investigador y de alguna manera esto genera que se asuma existencia, intereses y valores en juego que se reconoce pues en la realidad de todas las personas. También es muy necesario hablar del surgimiento de la psicología comunitaria. Entonces, se debe mencionar que en los primeros años de la década de los 60, con el motivo de diferentes surgimientos y revoluciones, como lo fue la Revolución Cubana y demás, esto dio origen a lo que fue el movimiento de salud mental comunitaria y abrió nuevos horizontes referente a la salud mental. Entonces, bueno, pues en sus inicios la psicología comunitaria lo que buscaba era analizar los procesos psicosociales que producen esas transformaciones sociales, ambientales, personales, y pues que estas eran requeridas para satisfacer las necesidades comunitarias y de alguna manera fomentar un sano desarrollo de las comunidades. Bueno, pues lo que es significativo en este momento histórico viene siendo la incorporación del término psicosocial como una dimensión epistemológica, pues que nos establece la diferencia con el campo epistemológico de la psicología y el campo epistémico de la sociología. Pues queda desde entonces pues, claramente delimitado que el pensamiento psicosocial se refiere a un nivel de análisis que estudia lo que ocurre entre las personas, no se refiere a la experiencia intrasubjetiva o al comportamiento del individuo, pues como tradicionalmente lo ha hecho la psicología, y ni se refiere a la dimensión global o general de la sociedad,
como lo ha hecho la sociología, sino pues a lo que ocurre entre el individuo y la sociedad. O sea, lo que ocurre pues entre los individuos, que son las relaciones interpersonales o la interacción social. Ya pues este espacio epistémico o nivel de análisis, al estar en medio de dos disciplinas clásicas, es considerado interdisciplinar. La posibilidad de comunicar depende pues de la riqueza o de pobreza pues, de símbolos y significados con lo que cuenta la intersubjetividad. Cuando nos contamos con palabras y significados para referirnos de determinada realidad, nos encontramos en una situación de déficit simbólico y pues empobrecido pues comunicativo, ¿no? Entonces, tanto más plural, cuanto más mayor sea el número de símbolos y significados que se movilizan en las relaciones sociales. Por lo tanto, comunicativamente hablando, se trata de que en el contexto de la interacción los sujetos puedan contar con el mayor número de símbolos y significados compartidos que les permita construir relaciones de calidad comunicativa y enriquecidas simbólicamente. En la posmodernidad pues se habla de superación de los grandes relatos que le dan el sentido a la sociedad, como son el cristianismo, el capitalismo y el comunismo. También se hablaba pues del fin de las ideologías o de la pérdida de los idealismos, de la renuncia de las utopías y el fin de la historia como la esperanza de un futuro deseable. Se proclama el triunfo del liberalismo democrático a la vez que se abandona la creencia en la ciencia y en el progreso. Y en la versión moderna, que considera el conocimiento científico como una representación objetiva de la realidad, da lugar a una versión anti-representacionista, donde se cuestiona la noción la noción misma pues de la realidad, y se plantea como la realidad es producto de nuestras construcciones verbales y de nuestros acuerdos metodológicos.